Bueno, buenos días. Si se fijan en sus agendas decía que iba a estar Marc. No sé, no nos parecemos a Marc, creo. Todavía creo que Marc no se operó ni nada. No, bueno, Marc no pudo venir, así que vamos a dar nosotros una charla de IoT, que es una investigación que estuvimos haciendo el año pasado, y es un poco la precursora, digamos, de la charla que vamos a dar después del almuerzo. Así que bueno, nada, arranquemos. Sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Denise Justo Bilic, soy investigadora de seguridad para los laboratorios de ESET Latinoamérica, y ella es Cecilia Pastorino, también investigadora en seguridad para los laboratorios de ESET. Y bueno, como ya les decía, hoy venimos a hablar un poco de Internet de las Cosas, esto que cada vez es una tendencia más fuerte, ¿no? Cada vez tenemos más dispositivos conectados, ahora tenemos las luces que se coordinan con lo que estamos viendo en el navegador, ¿no? Y nos ponen toda la habitación bonita. Y la verdad es que cada vez tenemos más de estos dispositivos, pero ¿son realmente seguros? ¿Uno piensa en seguridad antes de comprarlos o se deja llevar por el confort y la comodidad que ofrecen? De los que están acá, ¿quién tiene algún dispositivo inteligente en su casa? A ver, cuando decimos dispositivos inteligentes nos referimos a cualquier equipo que se conecte a Internet, que no sea ni un celular, ni una tablet, ni una computadora, y que para sus funciones habituales, digamos, las potencie a través de la comunicación y a través de Internet. ¿Sí? Luces inteligentes, relojes inteligentes, varios de ustedes. Aspiradoras, salieron ahora, están buenísimas. Bueno, vamos a ver si después de esta charla quieren seguir teniéndolos, esos equipos. Bueno, según un estudio de la consultora Gartner, se estima que para el año 2020 vamos a tener 20.000 millones de dispositivos IoT conectados. Esto es algo así como un 20 y 9 ceros. ¿Sí? Es un montón de equipos si tenemos en cuenta que en este número no están tenidos en cuenta ni las computadoras, ni las tablets, ni los celulares. Entonces, más o menos hicimos los cálculos y para el año que viene calculamos que va a haber un promedio de 3 dispositivos inteligentes por persona en el mundo. Obviamente en algunos lugares más, en otros menos, pero es más o menos un promedio. Y estos dispositivos también empiezan a ser blanco de ataque y también empiezan a ser un punto de entrada a nuestra información, a nuestra red, a otros equipos. Y el gran problema es que la variedad de equipos que podemos tener es muy grande. O sea, no solamente tenemos todo tipo de equipos, luces, enchufes, relojes, ¿qué más tenemos? Bueno, sex toys, que es lo que vamos a ver después del almuerzo, anillos que miden con distintos sensores la temperatura del cuerpo, las pulsaciones y otras cosas. ¿Qué más tenemos? Asistentes de voz, bueno, de todo lo que se les ocurra. En Europa ya están conectando las vacas a Internet. ¿Sí? Los campos le ponen un chip a la vaca con un rastreador por GPS y unos sensores que además le va midiendo cuánto caminó, cuánta energía gastó, cuánto comió. ¿Sí? Entonces hoy vamos a un mundo que cada vez está más conectado. Y si se fijan, no es muy caro obtener estos dispositivos. O sea, realmente hay todo tipo de fabricantes, hay equipos más baratos, equipos más caros, pero hoy en día son realmente accesibles para todos. Y esto trae algunos problemas, ¿no? Sí, básicamente ocurre como con toda tecnología. Primero sale al mercado y después, a medida que se abaratan los costos de producción, empiezan a surgir un montón de vendors y de fabricantes, muchos asiáticos, ¿no? Que realmente no tenemos idea de si ellos están aplicando un modelo de desarrollo seguro al momento de realizar estos productos y antes de liberarlos al mercado dentro de sus clientes, digamos. Y esto empieza a pasar, lo que nos empieza a complicar un poco a los analistas, a los que trabajamos del lado de seguridad, es que cada fabricante tiene sus propios drivers, su propio firmware, su propia arquitectura. Entonces es difícil, pensando desde el lado de la seguridad, hacer una herramienta que sea unificada y que pueda proteger a todos los dispositivos IoT. No es como en los celulares que tenemos 4 o 5 sistemas operativos, más o menos sacamos 4 o 5 versiones de antivirus y estamos todo bien. Acá se complica un poquito. Y eso fue lo que nos despertó un poco las ganas de empezar a investigar qué pasaba con la seguridad de estos equipos y qué podíamos hacer nosotras desde el lado de una empresa que trabaja en brindar servicios y herramientas de seguridad para protegerlos. Así que lo primero que hicimos fue tratar de entender cómo es la arquitectura, cómo funcionan estos dispositivos. Siempre vamos a tener los equipos inteligentes que van a interactuar con el celular, la tablet, la computadora del usuario y lo van a hacer a través de redes personales, como es Bluetooth o Bluetooth Low Energy, que es lo que están utilizando la mayoría de los dispositivos IoT, o a través de la red Wi-Fi del hogar. Y en esa red Wi-Fi vamos a encontrar equipos que se comunican con protocolos seguros, como SSL, HTTPS, con protocolos inseguros, como HTTP,
y también con protocolos propietarios, o sea, propios de cada fabricante, o bien protocolos que están surgiendo dentro de lo que es el mundo de Internet de las cosas, como Zigbee, por ejemplo, que también tienen vulnerabilidades y que también pueden tener problemas de seguridad. Y después en general vamos a tener una API o algún servidor del fabricante en la nube que nos va a permitir conectarnos con estos equipos de manera remota. Si yo me fui de mi casa y me dejé las luces encendidas, cuando llegue a la oficina, por más que no esté en mi casa, las puedo apagar igual. Entonces a través de la API en la nube del proveedor me puedo conectar con mis luces, con mi enchufe, con lo que sea, y manipularlo de manera remota. Entonces en esta charla lo que vamos a ver son distintas vulnerabilidades que fuimos encontrando en dispositivos comunes que pueden estar o bien en el dispositivo en sí, en el firmware, en el hardware, en las APIs que tiene el dispositivo, o bien en la aplicación mobile, o en la aplicación que se instala para que el usuario lo controle, o bien en los protocolos y la forma que tiene de comunicación cada uno de los equipos. Bueno, ¿cómo se imaginan una casa inteligente? ¿No? Muchos de acá dijeron que tenían dispositivos inteligentes, ¿verdad? Imagínense que el día de hoy salen de acá y se ganan la lotería. Se vuelven todos millonarios. Y pueden comprarse todos los gadgets que ustedes quieran. Todos los dispositivos inteligentes. ¿Cómo imaginan que sería su casa? Piensen, abren la puerta, Moderna. algo así, ¿no? Moderna. No está mal. Una tele que se conecte a internet, un equipo de música, audio, la tablet es donde manejan todo, el termostato, las luces, acondicionador de aire, ahí la también, cafetera, exacto. les prepara el café tempranito a la mañana antes que ustedes se levanten. Está bueno. Bueno, esta es una forma de ver una casa inteligente. Pero también hay otra forma de verlo, que quizás muchos de ustedes están habituados, ¿no? Lo podemos ver a través de un escaneo de red, ver todos los equipos que están conectados, y es el modo a través del cual mayormente los ven los atacantes. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta es la red que tenía anteriormente esa casa que estábamos vislumbrando. Fíjense que podemos encontrar un montón de equipos conectados. Por ejemplo, acá tenemos uno de NVIDIA, no sé si alcanzan a verlo. Sí. Bueno, había unos cuadritos rojos que tenían que aparecer. Después, a ver. No, no están. Ahí está. Tenemos acá una NVIDIA, un dispositivo de NVIDIA, que si bien es reconocido ya dentro del mercado de la tecnología, ahora se está lanzando al mercado con dispositivos inteligentes, ya vamos a ver cuáles. Fíjense, por acá tenemos otro, TP-Link, también una marca muy reconocida que está adentrando dentro del mercado de IoT y que ya tiene muchos dispositivos orientados al usuario hogareño, que tienen capacidades inteligentes. Tenemos este otro dispositivo medio extraño, ¿no? Este fabricante medio chino, Jensen Billion Electronic o algo así, no sé si ustedes lo conocen, yo no lo conocía. Y fíjense, acá tenemos otro, un dispositivo de Google Link. Esto es lo que nos dice simplemente las Macs de estos equipos. Vamos a ver a lo largo de esta charla si un atacante podría llegar a conectarse a estos dispositivos y qué información podría llegar a tener. A los fines prácticos de la charla, lo que hicimos fue tratar de armar una prueba de concepto de cómo un atacante podría vulnerar a un usuario que tiene su casa inteligente y jugarle una mala pasada, hacerle una broma, asustarle un poquito. Así que, para los fines prácticos, ya lo vieron aparecer ahí, vamos a tener a nuestra víctima, que va a ser Truman. Truman va a ser el dueño de esta casa inteligente, pero no sabe que por todos los errores de seguridad y las vulnerabilidades que tienen sus equipos, su vecino lo va a estar espiando. Y le va a estar viendo todo lo que hace y va a estar consiguiendo un montón de información acerca de Truman. Así que, bueno, vamos pasando. Lo primero que tendría que hacer este vecino es tener acceso a la red de Truman. Obviamente, estamos en una conferencia de seguridad, me imagino que todos ustedes saben cómo vulnerar una red Wi-Fi. Si no, acá tienen algunas herramientas. Fern es la que más utilizamos nosotros, una de las que más sencillas resultan. Pero la realidad es que hoy en día, si ustedes tienen una red Wi-Fi insegura, con una contraseña fácil de adivinar, su vecino en cuestión de minutos podría tranquilamente tener acceso a la red. Y si no, pueden agarrar el buscador Shodan. ¿Conocen el buscador Shodan? Sí. El buscador que lo que hace es indexar puertos y servicios, y muchos son de dispositivos inteligentes. Entonces, nosotros hicimos una búsqueda anteayer en Shodan y habíamos encontrado más de 6.000 routers hogareños abiertos a Internet, la administración del router hogareño, abierta a Internet solamente en Colombia. O sea, más de 6.000 routers colombianos, con su administración está abierta a Internet. Así que
hoy en día tenemos muchas opciones de cómo llegar de manera remota o cómo vulnerar una red Wi-Fi. No es el punto de la charla, pero sí es importante saber que el primer paso sería tener acceso a nivel de red a los equipos. Segundo paso, equipos que nos muestren información. Sin hacer nada, sin tener ninguna herramienta, sin tener grandes conocimientos de informática, hay muchos datos que ya están ahí. Y si además a esto le sumamos la inteligencia, las cosas de OSINT que contaba Mauro antes, hay muchos datos que pueden ser encontrados hoy en día con muchísimas herramientas. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, APIs públicas, ¿sí? ¿Saben lo que es una API? Las APIs son esas interfaces que tienen los dispositivos para que cuando uno hace un desarrollo, quiere interactuar a nivel de otra aplicación, pueda hacer consultas o enviar comandos directamente al equipo y sea de una manera mucho más fácil. Ni hablar que estas APIs públicas muchas veces hay un montón de documentación por parte del vendor, con lo cual ni siquiera hay que hacer investigación sobre esos APIs para entender cómo funcionan, sino que directamente tenés toda la documentación disponible en línea y funciona de las dos formas, contra el servidor y contra el dispositivo también. Después vamos a encontrar un montón de dispositivos que se conectan con protocolos no cifrados. Más adelante vamos a ver un ejemplo más puntual de esto, pero simplemente escuchando el tráfico que pasa por la red vamos a tener un montón de información. Dispositivos que publican archivos de configuración o metadatos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la versión del sistema operativo, la versión del firmware, a veces configuraciones internas, puertos que tiene abiertos, protocolos que utiliza, y hasta incluso nos hemos encontrado con usuarios y contraseñas por defecto en archivos de configuración públicos. Ni hablar, bueno, de Yoda ni de toda la información que podemos encontrar directamente en Internet y en estos buscadores. Así que hay muchos datos que están ahí. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con este equipo, ¿sí? Un equipo de Google. Este equipo tiene dos puertos abiertos. Fíjense que tiene el puerto 8008 y el 8009. El 8008 se comunica a través del protocolo HTTP, se utiliza a nivel interno de la LAN, y el 8009, que utiliza SSL, se utiliza para comunicarse hacia Internet. En el 8008 vamos a encontrar una API, que es la API de Google Home. Una API que en la página web de desarrolladores de Google, en Google Developer, van a encontrar toda la documentación exacta de cómo interactuar con esta API. Y que suele estar presente en dispositivos como el Google Home, el asistente de voz, o el Chromecast, u otros dispositivos para la casa, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esta API? Bueno, fíjense que se comunica por HTTP y lo que utiliza son métodos GET y POST. Entonces uno puede hacerle consultas con GET y POST y buscando la documentación de la API podemos encontrar que haciendo una petición con el comando, digamos la sentencia Eureka Info, lo que nos va a devolver el equipo es el nombre, sabemos ahora que es un asistente de voz, un Google Mini, y la versión del sistema operativo, del firmware y demás. Y en general cuando damos estas charlas, muchos nos dicen, bueno, pero ¿a quién importa que alguien sepa qué versión de firmware, qué versión de sistema operativo tengo? ¿Qué creen? ¿Es importante este dato para un atacante o no? Es importante, de hecho, es el primer dato que vamos a buscar como atacantes, porque nos va a decir cómo vamos a interactuar con ese equipo. O mejor aún, si ese equipo tuvo una falla de seguridad en algún momento, tuvo alguna vulnerabilidad publicada, conocida. Google Home tuvo vulnerabilidades, están publicadas, están los exploits en Internet. Entonces, si sabemos cuál es la versión del sistema operativo, por ahí ya hay alguna vulnerabilidad que podamos explotar, o vamos a poder saber con qué equipo estamos trabajando, ¿sí? Con qué versión estamos trabajando. Sí, la verdad que esta API en general tiene una lista de comandos muy extensa, no solo tenés el set Get Eureka Info, que nos da esa información, sino que también, por ejemplo, podés pedir las alarmas para empezar a entender ese comportamiento de su usuario. Entonces ahora sabemos que Truman, nuestra víctima, se despierta de lunes a viernes a las 7 de la mañana, pero que es medio remolón, ¿no? Entonces le gusta dormir unos 10 minutitos más. Yo no lo culpo, tengo como 5 alarmas. Sí, me consta, estos días que estuvimos durmiendo juntas con Denise, yo le dije que le voy a comprar una alarma inteligente como esta. A ver si logramos despertarla. Creo que es la única que podría servir conmigo, la única. Bueno, ¿qué más encontramos en la API de Google Home? Tenemos, por ejemplo, podemos conseguir el token de ofertas. En realidad no podemos conseguir el token, pero podemos hacer consultas al token de ofertas de Google. O sea, cuando ustedes navegan a través de Google con su usuario registrado, Google va guardando toda la actividad que ustedes van haciendo. Entonces sabe sus gustos. Sabe si les interesan un equipo de música, un grupo de música, un equipo de fútbol, si les interesa comprar un auto, comprar zapatillas, comprar cualquier cosa. Entonces,
Después las empresas que muestran anuncios, hacen consultas y le dicen, bueno, a esta persona qué tipo de anuncios le tengo que mostrar. Entonces a partir de ese token podríamos saber algunos intereses de la víctima. Digamos, no sé, si le interesa o está interesado en comprar un televisor, bueno, utilizar esa información para después mandarle algún tipo de engaño de ingeniería social o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, podemos rebotear o resetear el equipo, incluso resetearlo a fábrica. Y además de resetearlo a fábrica, lo podemos conectar a otra red. Entonces el atacante podría resetear el equipo a fábrica, conectarlo a la red de su hogar, y si bien físicamente queda en la casa de Truman, podría reconfigurarlo con un usuario nuevo, con otros parámetros o lo que sea. Podés cambiar toda la configuración, del mismo modo que en el paso anterior lo podías obtener. En esta API también hay comandos que te permiten cambiar esa configuración, cambiar los parámetros del modo nocturno, por ejemplo, de ahorros de energía, etcétera, etcétera. Setearle una alarma a las 4 de la mañana, ¿Por porque qué un no? buen susto. A las 3:15, la hora del demonio, ¿no? Es algo así. Para que se asuste. Bueno, y un montón de datos más que va a depender del ataque o de la información que el atacante quiera conseguir. También fíjate que es posible ver a qué redes está conectado y cambiarle esa conexión hacia otras redes. Lo cual, imagínense, es súper importante para un atacante, poder conectar ese dispositivo a otras redes o acceder a las notificaciones, que muchas veces tienen muchísima información personal sobre ese usuario. Claro, si tiene alguna reunión, a qué hora tiene que salir, etc. Bueno, este es el primer paso. Hasta acá, poquitos datos, pero vamos a ver cómo esto se puede ir complicando un poquito más. Segundo paso. Hacer ingeniería inversa del firmware o de las aplicaciones que utilizan la mayoría de los dispositivos IoT. Esto es súper importante y es una de las etapas, digamos, a la hora de hacer análisis de IoT más importante y donde más información vamos a encontrar. Sí, lo cierto es que, como decía Cecilia al principio, a veces analizar el firmware de cada uno de estos dispositivos es complejo para tener una medida estándar de si estos dispositivos son seguros o no, perdón. Porque el firmware varía por cada vendor, por cada modelo, entonces tenés que de alguna manera acceder a ese firmware, acceder a ese dispositivo y a veces como investigadores es complicado. Sin embargo, el control de estas aplicaciones y dispositivos IoT siempre se nuclea a través de una aplicación, que puede ser para Android o para dispositivos con iOS. Y lo cierto es que hoy en día analizar aplicaciones móviles es muy fácil, es mucho más sencillo. Entonces, proporcionan un vector de análisis para estos dispositivos, para saber cómo funcionan, qué protocolos usan, qué paquetes están esperando recibir, qué comandos manejan, y para hacer el análisis de forma mucho más fácil. Ahora, lo interesante de esta estrategia para el análisis de IoT es que, como les decía, es muy fácil obtener hoy en día un ejecutable. La mayor parte de los dispositivos, casi el 90% de los dispositivos en el mundo hoy en día corren Android, y donde están la mayor parte de usuarios está también la mayor parte de atacantes, así que nos vamos a centrar en Android para el resto de la charla, pero lo mismo puede hacerse para iOS. Simplemente podés emular un equipo o tener un dispositivo malicioso ruteado, instalar esa aplicación de la Play Store, después bajarte ese APK, ese ejecutable, decompilarlo es muy sencillo. Incluso el hecho de tener un emulador te permite saltear algunos requerimientos de hardware que quizás uno no tiene en un dispositivo físico que esté acorde a esos requerimientos de funcionamiento y directamente lo puedes hacer emulando, o incluso te permite saltear algunos pasos como el hecho de tener una antena para análisis de Bluetooth. Directamente podés capturar ese tráfico a través simplemente de las opciones de desarrollador, del emulador o del sistema operativo y es mucho más fácil. No sé, bueno, también es posible obtener vulnerabilidades a través de análisis del código estático y dinámico, por supuesto, encontrar links de firmware y entender cómo son los procesos de descarga de ese firmware para ver si se puede inyectar algún tipo de código malicioso sobre esa aplicación o bien sobre el firmware de ese dispositivo, entender cuáles son los servidores a los cuales se conectan, cuáles son las APIs de esos servidores y ver si quizás se puede hacer algo contra esos servidores. Y por supuesto entender también cómo se estructuran esos paquetes, como les decía, qué protocolos se utilizan para enviar información al dispositivo y que ese dispositivo, ese firmware, la interprete correctamente y responda de la forma que el atacante quiere. Vamos a ver un ejemplo de todo esto, y es con este equipo. Les especifican ahí, según la MAC address, sabemos que es un equipo de TP-Link. ¿Sí? ¿Conocen la marca TP-Link? Sí, es una marca bastante conocida y está muy incursionada en lo que es Internet de las cosas últimamente. Bueno, fíjense, este equipo tiene muchas cosas muy particulares. La primera es que tenemos dos puertos, ¿sí? El puerto 80 y el 9999. En el puerto 80, que corre el servicio HTTP, en realidad no hay nada. O sea, el enchufe no usa ese puerto.
Pero si nosotros hacemos una consulta por HTTP, lo que nos devuelve el equipo es una respuesta donde nos indica que se trata de un TP-Link Smart Plug, que corre un servicio que se llama Fake HTTPD, que no hace nada. Es decir, ese puerto no se usa, pero nos ayuda a saber que se trata de un enchufe. Es decir, que gracias a eso podemos saber que estamos interactuando con este equipo, con un enchufe. No es un router, no es un extensor de señal, no es una lamparita, es un enchufe. Bien. Ahora, este enchufe utiliza el puerto 9999 para comunicarse con la app. Y en ese puerto corre un protocolo propietario de TP-Link, que es este de acá. ¿Sí? No lo conocemos, no hay mucha documentación acerca de este protocolo en Internet y además está cifrado. Bueno, ahora vamos a ver qué tan cifrado está. Pero la realidad es que cuando corrimos una primera captura de tráfico era ilegible, o sea, no entendíamos nada y, bueno, asumimos que ese tráfico estaba cifrado. Lo que sí sabíamos era que la aplicación que recomienda TP-Link para administrar este enchufe es esta, ¿sí? La herramienta, la aplicación Casa. Entonces, el siguiente paso fue decir, bueno, ¿qué pasa si compilamos la aplicación y tratamos de ver de qué manera se está comunicando la aplicación con el enchufe y de qué manera está cifrando ese tráfico? Que por cierto, esta aplicación se utiliza, como ustedes ven, se llama Casa, por un motivo, porque se utiliza para controlar todos los dispositivos inteligentes o gran variedad de los dispositivos inteligentes de TP-Link. Por lo tanto, todas las vulnerabilidades que estamos viendo acá se aplican a otros dispositivos. Vamos a ver un video ahora de cómo es que decompilamos esta aplicación con una herramienta que se llama Shadax, que está acá. A ver. Vamos, espera, lo tengo que arrancar, me parece que lo tengo que arrancar a mano. Ahí va. Ahí está. Bueno, anteriormente, hace algunos años, a ver, nunca fue tan difícil de compilar estos archivos, vamos a ser sinceros. Pero había algunos comandos que uno se tenía que aprender, más o menos, para llegar a obtener ese código en Java. Hoy en día es tan sencillo como abrir una de estas aplicaciones que tiene una muy bonita interfaz de usuario y simplemente arrastrar ese archivo APK dentro de esa aplicación y directamente ya te lo decompila todo. O sea, no hay que saber absolutamente nada. Como ustedes ven a la izquierda, tienen todo el listado del código, donde podemos ver las librerías que he utilizado. Muchos desarrolladores incluyen librerías sin hacerles un testeo de seguridad, lo cual es bastante interesante, a ver si hay algún hueco de seguridad ahí. Y por supuesto también tenemos el Android Manifest, que nos dice cuáles son los permisos, cuáles son las actividades que exporta, los servicios que exporta, etc. Lo interesante es que usualmente si uno quiere encontrar la raíz del flujo de control de la aplicación, puede buscar dentro de este Android Manifest para que nos diga cuál es el archivo donde, como les decía, se inicia la ejecución de la aplicación y saber dentro de todo ese lío de librerías y paquetes dónde está la funcionalidad que quizás más nos interese. Y en base a eso uno podría ir siguiendo el flujo de control o intentar encontrar dentro de esos archivos los que le llaman la atención. Ahora, lo interesante de estas aplicaciones es que dentro de toda esta comodidad que ofrecen a los usuarios, a los analizadores, también tienen un hermoso cuadro de búsqueda donde te ubica el código según strings, según cadenas de texto. Entonces uno puede escribir nombres de métodos que saben que manejan información sensible, como, no sé, nombres de algoritmos de cifrado, o doFind para encontrar a esos métodos que están cifrando la información, o buscar strings referidas al envío de paquetes HTTP o TCP, etc. Y de esta forma uno puede rápidamente encontrar dentro de ese paquete que se sabe que tiene la funcionalidad más importante de la aplicación, aquellos métodos que son sensibles y que realmente pueden llegar a tener vulnerabilidades importantes para ese dispositivo. Y así llegamos a este. Fíjense que son los métodos encode y decode dentro de esta aplicación, dentro de una clase que se llama TP-Client-Util, que de nuevo funciona para todos los dispositivos de TP-Link, y que, fíjense ustedes, a ver si... Acá los tenemos, un poco más en grande. Fíjense qué es lo que está haciendo, ¿no? Está recibiendo un array de bytes, los está shoreando, al primer bloque lo shorea contra este byte, menos 185, que en realidad en decimal es 117, y después eso se va a convertir en el seed o en la clave contra la cual se va a shorear el próximo bloque, y etcétera, etcétera. Ahora, esto es, a propósito de ofuscación, bueno, está bien, pero totalmente reversible. O sea, de hecho tenemos el código para reversear ese cifrado, esa ofuscación.
Entonces, ese código, esos paquetes ininteligibles que decía Ceci, que al principio no entendíamos en el análisis de red, hoy en día sabemos cómo podemos trabajarlos, manipularlos para volver a transformarlos en texto plano. Y eso se puede hacer a través de diferentes herramientas y plugins en, por ejemplo, Wireshark. Sí, lo que hicimos básicamente fue agarrar todo el tráfico, ahora sí, que venía al puerto 9999 y crear lo que se llama un dissector en Wireshark. Un dissector es un pequeño script que se le aplica a cada vez que la aplicación o la herramienta detecta tráfico en un determinado puerto o que cumple determinada condición. Entonces lo que hicimos fue crear una especie de protocolo que se llama TP-Link Smart Plug, Smartphone, y cada vez que llegaba tráfico a ese puerto, lo que hacía Wireshark era decodificarlo con la función que vimos antes. Entonces, lo que obtuvimos fue que directamente el enchufe se estaba comunicando con formato JSON, ¿sí? Entonces ahí sí podíamos empezar a leer directamente en texto plano todos los paquetes que iban y venían desde la aplicación al enchufe. Entonces fíjense que ahí está el request que hace la aplicación de System Info, y ahí le contesta el enchufe con, de vuelta, la información del firmware, la versión que tiene, la versión de hardware, etc. Lo que empezamos a hacer es agarrar cada uno de estos requests que podía hacer la aplicación al enchufe y, digamos, codificarlos con la función que vimos antes y mandársela al enchufe, ¿sí? Y ver qué pasaba. Entonces, lo que hicimos fue crear un pequeño script, que es este de acá, que lo que hace es tomar cada uno de los comandos que puede recibir el enchufe, que de vuelta se pueden conseguir tan fácil como empezar a ver el tráfico o ir directamente al código fuente, que ya lo teníamos. Con lo cual en el código fuente también teníamos cuál era cada uno de los comandos que recibía el enchufe. Y lo que hacía este script es codificar con la función que vimos antes el comando, mandárselo al enchufe, recibir la respuesta, decodificarla y mostrarla en pantalla. Ahora, acá encontramos el segundo problema, que es que el enchufe en ningún momento autenticaba o validaba quién le estaba mandando ese request o esa petición. O sea, el enchufe entendía que cualquiera que le mande un paquete codificado como esperaba, con la función que vimos antes, automáticamente era válido y le respondía, ¿sí? Y esa respuesta no iba a la IP o al equipo del usuario, al teléfono, sino que iba directamente al IP, al equipo desde el cual nosotros estábamos mandando la petición. ¿Sí? La única forma de autenticación que tiene este enchufe, o que tenía este enchufe, era a través de la función que vimos recién. Entonces vimos que, bueno, le preguntamos, por ejemplo, por acá lo tenemos, getinfo, más cortito, y obtuvimos el mail con el que el usuario estaba logueado a la aplicación de TP-Link, ¿sí? Por suerte no la contraseña, pero ya teníamos un dato más de Truman. Y otra de las cosas que encontramos es que cuando vamos a pedir la información del sistema, lo que nos dice también es dónde está físicamente ese equipo. Es decir, que el enchufe está tomando datos del teléfono de la víctima, como por ejemplo la ubicación, y las está guardando. Entonces, si este enchufe estuviera publicado en Internet, una de las cosas que podríamos saber desde cualquier lugar del mundo es físicamente, con total exactitud, dónde está ese enchufe, ¿sí? Y así como lo hicimos con esto, bueno, empezamos a jugar con todos los comandos del enchufe, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que vamos a ver acá es, bueno, la siguiente demo. Este es nuestro laboratorio de investigación. Acá van a tener el enchufe. Al enchufe tenemos conectada esta luz, lo tienen a Truman por ahí atrás. Esta es la aplicación, la tenemos ahí en primer plano para que ustedes vean que no la estamos tocando. Y esta es la máquina del atacante, ¿sí? Esta es una máquina que está por acá al lado. Y desde esta máquina se van a tirar comandos directamente al enchufe para interactuar con el enchufe sin tener nada en la aplicación, sin tocar nada en la aplicación del usuario. Poner play. Obviamente lo primero que hicimos fue ver si se podía prender y apagar el enchufe, sin ningún problema. Lo prendíamos, lo apagábamos. ¿Sí? Hasta acá, nada, es una luz, digamos. Esto es una prueba de concepto que nosotros armamos en un laboratorio, pero ¿qué pasa si acá en vez de tener una luz tengo, no sé, una pecera, ¿sí? Que necesita recircular el agua cada cierto tiempo? Pobre especie. Pobre especie. Fíjense que la aplicación tiene, digamos, tareas programadas o horarios en los que el enchufe se puede prender y apagar, que uno puede dejar programados. Nada, el atacante puede tranquilamente obtener cuáles son esos horarios, ¿no? Entonces acá abajo vamos a tener los weekdays, los días de la semana y los horarios en los que se va a prender, y el ID de la regla, y lo que puede hacer es modificar ese ID de regla. Entonces, esas alarmas que tiene, o esas
horarios en los que el enchufe se debería de prender y apagar, y el atacante tranquilamente los puede cambiar, eliminar, hacer lo que quiera. Si vamos para atrás en la aplicación, fíjense que se cambiaron. Sí, de vuelta, acá es un enchufe, pero ¿qué pasa si yo tengo algún sistema médico, si tengo una pecera que tiene que circular el aire, o alguna otra cosa que sea un poco más compleja? Bueno, podemos modificar si tiene algún timer para prenderse o apagarse después de cierto tiempo. No sé, suponete que acá tenemos un calefactor o alguna cosa conectada que debería estar funcionando durante media hora y apagarse. Bueno, le eliminamos esto, nunca más se va a apagar, algo se podría quemar, vaya uno a saber. Y también permite ir recolectando todas las estadísticas de consumo. Si es para el usuario eso, digamos, importante, el atacante también podría borrarlos de forma remota, entre muchos otros comandos que ofrece esta aplicación. Lo interesante de analizar este enchufe es pensar en la escalabilidad. Hoy en día las empresas también están incorporando estos enchufes inteligentes, sensores de diferentes tipos, dispositivos de IoT, y como mismo decía Cecilia, si conectamos alguna máquina industrial, si conectamos algún sistema médico, este tipo de dispositivos de enchufes inteligentes, las consecuencias son mucho más graves que simplemente prender o apagar la luz a las 3:15 de la mañana. Y algo que no llegamos a probar porque el enchufe era prestado, pero lo que queríamos probar era qué pasa si le hago un ataque de denegación de servicio. ¿Qué pasa si le decimos, armamos un script que todo el tiempo, cada un segundo, lo prenda y lo apague 1000 veces? O sea, bueno, quisimos probarlo, el enchufe era prestado y nos dijeron no, pero bueno, es algo que nos va a quedar pendiente, saber qué pasa. Bueno, ¿qué más tenemos? Lo siguiente que puede hacer el atacante es empezar a ver qué pasa en el tráfico. ¿Sí? Como dijimos al principio, hay muchos equipos que se conectan con tráfico, con protocolos inseguros, con tráfico directamente en texto plano, y si empezamos a analizar el tráfico que está viajando por la red, vamos a encontrar un montón de información. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, cuáles son comandos que recibe o envía el dispositivo, podemos encontrar datos confidenciales, fotos, videos, usuarios, contraseñas, texto escrito, no sé, todo tipo de información que manejen los equipos. Podemos encontrar también a dónde se está conectando el equipo o la aplicación para hacer alguna descarga de alguna actualización o alguna descarga de firmware. Y lo más interesante es que si podemos manipular ese tráfico, podemos hacer ataques de man in the middle y podemos, por ejemplo, modificar una descarga y enviarle un archivo malicioso, ya sea al equipo o al teléfono que tiene la aplicación. Podemos interceptar ese tráfico y no permitir que llegue directamente al usuario, que el usuario no se entere de determinadas cosas. Podemos ponernos en el medio y empezar a entender y escuchar todo lo que pasa por ese dispositivo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a ver un ejemplo de esto. Teníamos este equipo de esta marca china que al principio no sabíamos qué era. Entonces vimos que tenía el puerto abierto, el puerto 80 abierto, con lo cual lo primero que hicimos fue meternos a ese puerto a ver qué había. Por suerte la clave no era admin, así que un punto ahí, pero se estaba comunicando por texto plano esto. Entonces empezamos a ver qué pasaba con ese tráfico, qué era lo que había ahí en ese tráfico. Fíjense que este equipo se está comunicando en texto plano a una IP pública, ¿sí? Es decir, que todo este tráfico está yendo a Internet. O sea, acá no estamos hablando solamente del tráfico dentro de la LAN. ¿Sí? Se está comunicando en IP pública directamente por peticiones GET y POST y con formato JSON por ahí. Bueno, ¿qué vimos? Encontramos un paquetito por acá que decía info. ¿Sí? Generalmente cuando uno investiga dispositivos IoT, siempre ya la cabeza está entrenada para buscar comandos y cosas que digan system, system info, info, data. Nos vamos buscando esas cosas. Y si abrimos ese paquete y lo miramos en detalle, vemos que acá está la petición de la aplicación y el equipo está respondiendo con los datos del firmware, como decía antes, el sistema operativo y demás, y el modelo, F132. Si uno googlea F132 más la marca china que vimos antes, se encuentra con esta cámara. ¿Sí? La marca china es una marca de placas de red que está siendo utilizada en cámaras IP como esta. ¿Sí? Y este es el modelo F132 puntualmente de esa cámara IP. Y de nuevo, la aplicación que recomienda SANS para administrar esa cámara era, porque ya la dieron de baja, era esta, ¿sí? MySANS. De vuelta, agarramos la aplicación, hicimos ingeniería inversa y ¿qué nos encontramos?
Bueno, lo interesante es que dentro de los archivos podemos encontrar toda la lista de JavaScripts que está peticionando, digamos, a través de los cuales se pueden pedir comandos o pedir cierta información sobre esa cámara, con lo cual ya sabemos a qué JavaScripts tenemos que apuntar para obtener determinada información. Por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver, bueno, algunas cuestiones con cambio de credenciales, de passwords, resets. Fíjense, por acá tenemos get imagen, get micrófono, si se quiere empezar a grabar. Por acá tenemos un snapshot, que no la veo, ahí está, obtener un snapshot de esa cámara. Bueno, diferentes cuestiones con upgrades dentro del firmware, bueno, interesantes ahí también que se podrían empezar a peticionar. Mover la cámara, estaba al principio. De mover la cámara, porque la verdad es que uno la puede ir ubicando, digamos, para que enfoque lo que uno quiere. Así que la verdad es que ya tenés en un solo archivo todo el listado de funcionalidades y comandos de esa cámara, bastante sencillo. ¿Qué más podemos encontrar dentro de ese código de la aplicación? Ahí está. Por ejemplo, podemos encontrar algunas credenciales por acceso por defecto que podríamos probar para ver si siguen activos o no dentro de esa cámara de Truman. O si reseteáramos la cámara con el comando anterior de reset, ya sabríamos cuál es el usuario y la clave para poder entrar directamente por la web de la cámara. Exacto. Y también podemos encontrar cómo se estructuran esos paquetes que tienen que enviarse a todos esos a esos JavaScripts que vimos anteriormente dentro de ese archivo. Entonces, por ejemplo, esto es cómo se construye un paquete dentro de la aplicación. Y algunas de las cosas que podemos ver es que si enviamos este parámetro IMG token con este valor puntualmente, lo que hace la cámara es devolver una imagen. ¿Qué tipo de imagen? Bueno, sin ningún tipo de codificación, ningún tipo de protección, nada. Directamente la podemos ver, por ejemplo, en este caso en Burp Suite, qué es lo que nos responde la cámara. Entonces el atacante podría simplemente, enviando ese token, obtener una respuesta como esta y saber qué es lo que está haciendo Truman, encontrarlo dentro de su habitación o de su living o donde sea que esté esta cámara y ubicarla para saber qué está haciendo en tiempo real. Piensen que este token, estos parámetros no vencen, no se renuevan, nada. O sea, una vez que el atacante captura un paquete y obtiene estos datos, los puede usar la cantidad de veces que quiera. Entonces puede empezar a pedirle a la cámara que saque fotos. Y obviamente interceptar esas fotos que están viajando en texto plano. ¿Sí? Y obviamente fue lo que hicimos. Entonces, acá tenemos de vuelta, acá ya tenemos al pobre Truman, la cámara y la máquina del atacante con un pequeño script que lo que hace es simplemente mover la cámara y tomar una foto. Entonces, ahí vamos. Fíjense. Ahí está configurando el token y todos los datos que hemos obtenido antes. Entonces, lo que puede hacer la cámara es, el atacante es mover la cámara, por ejemplo, tomar fotos. Estas son algunas de las opciones de todas las que había, ¿no? Que fueron las que codificamos en el script. Pero simplemente con las teclas del teclado, las flechas, puede el atacante ir ubicando esa cámara para que enfoque a Truman, que estaba muy plácido comiendo en su living, supongamos, y empezar a sacarle fotos o reiniciar la cámara, bueno, como decíamos antes, resetearla, etc. Y algo importante que hace este script es que cuando la cámara toma la foto, el script la intercepta, es un ataque de man in the middle, y no permite que llegue hasta el dispositivo del usuario. Es decir que si el usuario entra a su aplicación de la cámara, nunca va a ver esta foto. ¿Sí? O sea, la gracia de esto es que estar en el medio y capturar ese tráfico para que el usuario no se dé cuenta que le están sacando fotos. Entonces, hasta acá, el atacante llegó también a tener hasta la foto de Truman, es poder espiarlo a través de su cámara web. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos con lo último, pero no menos importante, y es uno de los mayores problemas que venimos viendo con dispositivos IoT, y tiene que ver con las configuraciones inseguras. Ya vimos varios ejemplos, por ejemplo, el enchufe, que tenía el puerto 80 abierto, que en realidad no lo utilizaba, pero nos permitía saber de qué equipo se trataba. La cámara, que si bien actualizaciones posteriores permiten el uso de HTTPS, por default manda el tráfico en HTTP. Usuarios y contraseñas por defecto. Archivos de configuración que por ahí quedan públicos y que se pueden obtener. Y hay muchas configuraciones que muchas veces el usuario no hace y eso permite que mucha información esté simplemente a la vista y al alcance del atacante. Sí, en realidad acá hay como dos actores para culpar. Por un lado, a veces, la mayor parte de las veces es el usuario, que quizás por negligencia o por ignorancia no conoce cuáles son las buenas prácticas, pero muchas veces en el desarrollo se cometen un montón de errores
y desde el punto del fabricante también se liberan estos dispositivos con configuraciones inseguras, como por ejemplo los puertos de depuración habilitadas, que son muy útiles en términos de desarrollo, pero cuando se libera un televisor con un puerto de depuración habilitada a los mercados, de repente tenés miles de usuarios a los cuales se le puede instalar remotamente un código malicioso sin que lo sepan. Entonces, digamos, la negligencia va de las dos partes. De hecho, en 2018 vimos un caso puntual de este estilo. Era un gusano que utilizaba los puertos de depuración de los teléfonos inteligentes basados en Android dentro de mercados asiáticos que estaban saliendo al mercado con este puerto de depuración 5555 abierto. Uno puede conectarse a este puerto a través de una herramienta que se llama ADB, que es muy conocida para desarrolladores y analizadores de Android. Y de hecho, lo que hicieron los atacantes fue decir, bueno, ya que están todos estos dispositivos con este puerto abierto, vamos a crear un gusano que va a escanear las redes. Este gusano era un criptominero que una vez que se instalaba empezaba a procesar transacciones de Monero, por los cuales después, por supuesto, recibía una recompensa. Y empezaba a propagarse de un televisor a un teléfono, de un teléfono a un televisor, de un televisor a otro televisor, y así llegó a miles de infecciones rápidamente. Fue evolucionando a lo largo de 2018 y 2019, y es uno de los ejemplos clásicos de cómo las malas configuraciones de seguridad desde el punto de vista de un fabricante pueden llegar a causar realmente estragos para los consumidores que compran esos dispositivos. Ahora, ¿qué pasa cuando no está ese puerto de depuración habilitado? ¿Hay alguna forma de obtener esa enorme cantidad de acceso a un equipo de forma remota o de forma local, quizás, y habilitarlo para después poder instalar un código malicioso sobre esos equipos? Bueno, nos encontramos con el último dispositivo que tiene Truman en su casa, que es este equipo de NVIDIA. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos puertos? 8008, 8009, ¿se acuerdan? Lo vimos al principio. ¿Sí? En el 8008 corría la API de Google Home. Es decir, tenemos un equipo NVIDIA con la API de Google Home. Podemos saber que se trata de estas plaquitas. Son unas placas de video que fabrica NVIDIA con el objetivo de convertir un televisor que no es Smart en un Smart TV o en un Android TV. Entonces, ¿por cuánto sale? $90 más o menos una placa. Creo que salía 90, $100 más o menos esta placa. Uno puede convertir su televisor que no es inteligente en un televisor inteligente y correr Android TV. Por cierto, estas cajitas de TV, o como se las llama, TV Boxes, son sumamente populares y hay cientos de modelos. Este es uno de los que estamos viendo, pero la verdad es que para aquellos usuarios que no tienen la posibilidad de comprarse el televisor inteligente, comprarse estos dispositivos de streaming es una opción y se encuentran mucho dentro de los usuarios hogareños y digamos todo lo que estamos viendo acá se aplica a todos los otros Smart TV Boxes. Ahora, ¿qué pasaría si el atacante pudiera de alguna manera habilitar en este Android TV el modo de depuración? ¿Sí? Podría conectarse de manera remota a este Android TV, pero para eso lo tiene que habilitar. ¿Saben cómo se habilita el modo de depuración en Android? Sí, hay que ir a configuración, hay que moverse al modo desarrollador, hay que habilitarlo. ¿Sí? Después cuando uno se conecta por ADB, desde el dispositivo hay que aceptar esa conexión. No es tan trivial. Pero si de alguna manera pudiéramos tener acceso al control remoto o emular el control remoto, bueno, por ahí nos podríamos mover por la pantalla y habilitar esa depuración y aceptar esa comunicación. ¿Sí? Pero para moverse por la pantalla hace falta saber exactamente cómo es esa pantalla. Según el modelo de Android, el lugar donde está la configuración, donde están las opciones de depuración, cambia. Y un solo clic erróneo nos puede mandar a cualquier lado. Entonces, lo primero que necesita saber el atacante es de qué versión de sistema operativo de Android TV estamos hablando. ¿Qué versión de Android TV tiene Truman en su casa? ¿Se les ocurre alguna manera de hacer esto con todo lo que vimos a lo largo de la charla? ¿Chan? ¿Algún dato que tengamos acá útil que nos dé esa información? Por acá me parece que algo dijeron. Ahí lo dijeron, con la API de Google Home, exactamente. ¡Eureka! ¿Sí? Como vimos al principio, a esta API, una de las cosas que uno le puede preguntar sin ningún tipo de autenticación, sin ningún tipo de datos más, es hacer una... Perdón, ahí me espanté, ahí vamos con esa. Es hacer una petición y preguntarle exactamente cuál es la versión de sistema operativo que tiene. Entonces ya vamos a saber con esta versión exactamente cómo es el menú de ese televisor.
Y ahora sí podemos utilizar a estos amigos, que seguramente los conocen, ¿sí? Bash Bunny, Rubber Ducky, ¿los conocen? ¿Sí? Tanto el Rubber Ducky o su sucesor, el Bash Bunny un poquito más moderno, parecen pendrive, pero en realidad tienen un Linux embebido que nos permiten ejecutar cosas ni bien se conectan, a donde sea que se conecten. De hecho, el Bash Bunny tiene un modo muy interesante que se llama interfaz de usuario. Exacto. Entonces, con estos dispositivos o cualquier otro, la verdad que no es tan difícil hacerlos, comprar los componentes electrónicos, uno puede directamente crear un script que te permite moverte a través de la interfaz. Dijimos en este caso el atacante tenía acceso digamos, era el vecino de Truman, y si no, también sabe dónde está ubicado gracias a la GPS del enchufe. O sea podría saber, por ejemplo, los intereses que tiene Truman. Por ejemplo, en el token de oferta, supongamos que sabe que le interesan las películas. Entonces podría mandarle, no sé, un pendrive por correo diciéndole que tiene acceso a un montón de películas gratis, ¿sí? Con el objetivo de que Truman enchufe este pendrive en su Android TV. ¿Sí? O pedirle una tacita de azúcar, mientras Truman la va a buscar, enchufar el equipo. ¿Por qué no? La vieja ingeniería social. Entonces, la verdad que no es tan difícil crear un script para hacer un payload en estos equipos, simplemente se le indica el attack mode, que en este caso es HID, porque está de alguna manera emulando un teclado cuando se conecta el dispositivo, y después los comandos empiezan con Q, porque es la interfaz del Rubber Ducky, y después es muy sencillo, ¿no? Si quiero desplazarme hacia abajo en la interfaz, Q down, hacia arriba, Q up, no hay ninguna ciencia, no hay que ser ingeniero de la NASA para hacer un script de estos. Delay, si uno quiere de alguna manera demorar, darle una espera a esa interfaz para que después no haya ningún error en el medio. Y con esto nos podemos armar un par de scripts. Por un lado tenemos a la derecha el script que se va a ejecutar cuando se conecte ese BAT USB dentro de esa Android TV Box. Y por el otro lado, a la izquierda, lo que tenemos es un script en Bash que va a estar corriendo dentro de la máquina del atacante. ¿Por qué? Porque como les dijo Ceci antes, hay dos modos de depuración en Android. Uno es vía USB, pero si lo quiero habilitar de forma remota a través de Wi-Fi, necesito que alguien peticione una conexión, que ese equipo de origen malicioso peticione la conexión primero. Entonces vamos a tener este script que lo que va a hacer es estar constantemente peticionando conexiones de depuración a esa NVIDIA, para que después este otro script la acepte de forma local. Y con base a eso volvemos a nuestro laboratorio. Tenemos acá la consola del atacante, tenemos un monitor que está conectado a esta NVIDIA. Este es un hub que simplemente está replicando los puertos que estaban ahí atrás porque se nos complicaba para grabarlo de otra forma, para que lo vean bien. Lo que va a hacer el atacante ahora es correr este script dentro de su máquina para generar estas peticiones de las cuales les hablaba. No hay ningún Vemos equipo que no conectado. hay ninguna sesión de depuración conectada. Y por otro lado, acá el atacante llega a través de ingeniería social. Imaginen ustedes cómo. Hay muchas opciones, eligen la que más les gusta. Sí, incluso hasta podría enmascarar todo lo que hace el Bash Bunny con un video, con una foto. Y fíjense que acá el payload tarda 27 segundos en ejecutarse, podría tardar menos, de hecho, pero sería horrible de ver en una demo. Fíjense que lo que está haciendo es habilitar las opciones de desarrollador. Luego este equipo hace la petición, acá se acepta el cuadro de diálogo y acá el atacante ya tiene una sesión remota para emitir comandos de depuración sobre ese equipo. Y ahora, por supuesto, el atacante saca el Bash Bunny, se lo lleva y desde su consola, dentro de su máquina, en su casa, ya puede hacer los comandos de forma remota. Algo interesante para destacar acá, y eso fue un poco lo que queríamos mostrar con esta demo, es que algo que nunca se tiene en cuenta cuando usamos dispositivos IoT es el acceso físico a esos dispositivos. Vamos a verlo mucho en empresas donde hay cámaras IP, dispositivos de control de acceso, todo tipo de equipos o puertos USB habilitados al alcance de cualquier persona. Mismo estos televisores que a veces se encuentran en la recepción, ¿no? Pasando imágenes de marketing, etcétera, y que tienen todos esos puertos USB a los cuales uno puede directamente ir y conectarle a algún en shoppings, en locales. Entonces, a la hora de utilizar dispositivos inteligentes es muy importante también tener en cuenta el acceso físico. O sea, porque este equipo que tiene Truman acá no deja de estar conectado a su red y no deja de tener interacción con todo el resto de los equipos de su red. Entonces, si vamos a poner dispositivos inteligentes, fijémonos también en el tema del acceso físico a esos equipos. Y bueno, ¿qué podríamos hacer con esta sesión? Ahora que tenemos, que el atacante tiene para depurar ese equipo. Bueno, ¿por qué no le puede instalar algún tipo de malware?
Y por qué no, si hablamos de IoT y con toda la información que ya ha recolectado hasta entonces de Truman, podría quizás hacer un ransomware y extorsionarlo para que le pague para salir de su red. Entonces vamos a hacer eso. Fíjense que acá en la consola el atacante va a instalar un ransomware.apk, nada discreto el nombre de por sí. Lo va a instalar vía ADB, ahí vemos la sesión que se había creado anteriormente, esa conexión. Y luego lo va a lanzar, también por consola, se puede manipular ese APK. Y lo que vamos a ver en el monitor es que aparece una alerta de este ransomware que ha bloqueado ese equipo y que no solo lo ha bloqueado, sino que lo va a extorsionar al usuario con toda esa información que fue recabando de cada uno de esos equipos inteligentes que tenía en su casa, todos esos pequeños datos que quizás por sí solos no eran tan importantes, pero todos en conjunto inspiran mucho más miedo, mucho más terror, ¿no? Ya sabe, ahí conoce el nombre de usuario, el mail, la hora en la que se levanta. Fíjense que está la foto y además la opción de una prueba. O sea, ¿querés ver que esto es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Cuando Truman desde su control remoto aprieta el botón, quiere una prueba en su televisor, se le prende la luz que tiene, digamos, en el living, por ejemplo, ¿no? Piensen qué harían ustedes si tienen un televisor inteligente en el living, de golpe en su televisor aparece su foto, ¿sí? Está su mail, está la hora a la que se despiertan, ¿sí? Y además apretan un botón en su propio televisor y prenden la luz, que está en otro cuarto, que está en otro lado, ¿no? Bueno, gran susto, se pegó acá Truman. Por suerte, esto es una prueba de concepto, es algo que armamos en el laboratorio, un poco para ver cuál era el impacto que podría tener dispositivos inseguros en un hogar. Pero la realidad es que esto ya está pasando. O sea, hoy en día en el mercado tenemos muchísimos dispositivos inteligentes que ya están conectados, que ya están funcionando, desde juguetes que utilizan niños que tienen interacciones con las que el chico puede hablar y le responden, ¿sí? Un atacante puede tomar control de sus juguetes. Ya ha habido casos. Ya ha habido casos. Tenemos, por ejemplo, casos de armas inteligentes que se conectan a Internet. Tuvimos un caso en un casino donde la red del casino era muy segura, pero a través de un termostato inteligente que había en una pecera, los atacantes lograron comprometer el termostato, tener acceso a la red interna del casino y robar ahí las bases de datos de los clientes con tarjetas de crédito y demás. Entonces, también se están utilizando los dispositivos IoT como punto de entrada para otros ataques, ¿sí? Entonces, esto es algo que hoy en día ya está pasando. Y desde SET hicimos una encuesta, a ver qué pasaba con los usuarios. Entonces, les preguntamos, ¿ustedes creen que los dispositivos IoT son seguros? El 70% nos dijo que no, pero el 62% los compraría igual, ¿no? Y es lógico. Yo me acabo de comprar una aspiradora china que se conecta a Internet, que mapea toda mi casa, ¿sí? Que sabe dónde están los muebles, dónde está cada una de mis habitaciones, físicamente dónde está mi casa. Los chinos deben saber todos mis datos de mi casa, pero yo no barro nunca más, ¿no? A la hora de poner esto en la balanza, bueno, es obvio que los vamos a seguir usando. La idea no es volver a la edad de piedra y no utilizar estos dispositivos. La idea es utilizarlos de manera responsable y siendo conscientes de cómo protegernos y cómo hacer para que estos dispositivos no nos comprometan. Entonces, como esta charla la empezamos un poco preguntando, bueno, dispositivos inteligentes, decisión inteligente, ¿ustedes qué creen? Yo creo que la decisión ya está tomada. O sea, lo interesante es que seamos usuarios inteligentes. Entonces, ¿cómo hacemos para ser usuarios inteligentes? Bueno, algunas cositas para tener en cuenta. Elijan fabricantes reconocidos, elijan fabricantes que en general tengan actualizaciones, ¿sí? Que no suban sus dispositivos o pongan sus dispositivos en mercado, suban la aplicación y se olviden, ¿sí? Vendors a los que uno le pueda reportar una vulnerabilidad y la corrijan, ¿sí? Las vulnerabilidades que nosotros mostramos acá hoy en día ya están corregidas, fueron reportadas, corregidas. Traten de, a la hora de comprar un equipo, no fijarse solamente en las funcionalidades, busquen también en Internet cuáles son los protocolos que utiliza, si ya hubo alguna evaluación de seguridad sobre ese equipo, si alguien probó si ese equipo era seguro o no. Por supuesto que también está, en este auditorio mayormente hay usuarios técnicos, podemos tomarnos el trabajo también de hacer un análisis de esos APKs, de esas aplicaciones, de la misma forma que hicimos ahora, para ver cómo es que se comunican, si realmente son seguros o no.
También tenemos que pensar en el punto de vista como representantes de la comunidad de tecnología de la información, empezar a hacer desarrollos seguros, ¿no? De añadir la seguridad al final dentro del ciclo de desarrollo, cuando ya se ha liberado la primera versión y todos los datos de los usuarios se han visto comprometidos, sin incorporar la seguridad al principio. Y por supuesto también pensar en las configuraciones, que era algo de los que habíamos mencionado antes. Una vez que ya hemos comprado ese dispositivo, que ya hemos elegido el mejor vendor, elegimos el mejor modelo, sabemos que nos va a dar parches y actualizaciones, bueno, cuando ya tenemos ese equipo en nuestra casa, configurarlo correctamente. No solo cambiar las credenciales de acceso, bueno, como siempre hablamos, contraseñas seguras, doble factor de autenticación, todo lo que ya conocemos. También deshabilitar algunas políticas de recolección de datos que quizás puedan ser muy invasivas y que están en una letra muy chiquita dentro de las configuraciones y la política de seguridad en general. Así que tener en cuenta esto, leer esas políticas, deshabilitar los servicios de los puertos que no vayamos a utilizar, como vimos anteriormente. Bueno, y como dijo un gran y conocido filósofo francés, configuro, luego enchufo. Muchas gracias. Tenemos espacio solamente para 2 preguntitas, por favor levanten la mano. Recuerden que todas las fotos que publiquen en redes utilicen el hashtag DragonHeartCon, sin año, numeral, DragonHeartCon. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celser. Quisiera preguntar si ustedes han intentado hacer buffer overflow sobre esas aplicaciones para instalar shellcodes y que estos puedan controlar esos dispositivos e instalar tipos de malware como ustedes han mencionado, porque por lo general han mantenido información a través de las API y demás, pero no sé si es posible, si lo han intentado de realizar buffer overflow sobre esas aplicaciones. En lo que hicimos hasta ahora en el laboratorio, lo cierto es que muchos de los dispositivos no eran nuestros. Y para hacer procesos de fuzzing en general sobre el firmware y trabajar directamente sobre el equipo, muchas veces no nos dieron el permiso. Entonces, la idea es, sí, el año que viene, o sea, digamos, seguimos trabajando sobre IoT, y sí trabajar sobre modificar ese firmware, añadir inyecciones de código, etcétera, pero hasta ahora no lo hemos tratado porque, bueno, tenemos que conseguir equipos. Si alguien se presta a sus equipos, por favor, donación al laboratorio. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paulo. Quería realizar una pregunta más que todo por el lado de la post-explotación. Después de que ya sucedió toda la explotación del dispositivo, ¿existe alguna técnica para poder realizar forense a estos dispositivos? Ya que pues de por sí los dispositivos son muy pequeños, no tienen memoria para guardar el tipo de información de lo que se está realizando en cada uno de los dispositivos IoT. Entonces, ¿existe alguna técnica para realizar forense a ello? ¿Cómo? Sí, digamos, pero vos no estás hablando del celular, ¿verdad? No, de los dispositivos IoT como tal. La verdad es que no hemos investigado al respecto en términos de forense. Seguro que hay alguna forma de obtener información que quede dentro de la memoria, pero no, de todas formas no sería un marco genérico, porque cada dispositivo habría que enfrentarlo de forma personalizada. Igual en general cuando haces forense, más allá, o sea, el dispositivo IoT en sí mismo no guarda logs, es muy fácil resetearlo de manera remota, con lo cual lo reseteas o lo rebooteas y se va a borrar la memoria, con lo cual te va a quedar muy poca data. Ahora, dentro de lo que es la red o dentro de lo que es la aplicación mobile, sí vas a encontrar rastros. Entonces, en los ataques de man in the middle, o sea, depende de los monitoreos de red que tengas, los logs que tengas en tu router, bueno, un montón de cosas, van a quedar rastros, y sobre todo en las aplicaciones mobile. O sea, por lo menos en algunos ataques donde se ve comprometida la aplicación del usuario, ahí sí podés llegar a encontrar algún tipo de rastro o algún tipo de cosa. Por ejemplo, en el enchufe, cuando se modifican los parámetros, sí después la aplicación, hay cosas que ve que no las modificó la aplicación, como que los modificó otro usuario u otra persona. Entonces, nada, va a depender de todo un contexto, no vas a poder analizar exclusivamente el dispositivo porque no guardan nada, pero sí todo el entorno. Por eso siempre decimos que uno de los consejos para asegurar estos dispositivos de IoT, que por sí suelen tener muchas vulnerabilidades, que no hay un framework para asegurarlos, es asegurar la red, asegurar el teléfono a través del cual se está controlando de forma remota, para saber que tenemos las herramientas necesarias para hacer forense en caso de que haya algún incidente de seguridad.
Muchas gracias. Y le